Muy bien. Repitan conmigo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría. Llénanos de tu sabiduría. Para que podamos Para que podamos interpretar interpretar tu palabra. tu palabra. Amén. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre los sacramentales, ¿sí? ¿Qué es un sacramental? Vamos a verlo desde la definición de la misma iglesia. Son signos sagrados instituidos por la iglesia. A ver, los sacramentales son instituidos ¿por quién? Por la iglesia. Muy bien. Dice, cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos. Y esto quiero que quede claro, un sacramental no sustituye al sacramento. No, por ejemplo, dice la gente, no, yo le corrí el agua al niño en la casa. No sé aquí en este país, pero por lo menos en Venezuela hay la costumbre de que no llevan al niño para bautizarlo. Lo primero que hacen es correrle el agua en la casa, ¿sí? Correr el agua, ¿qué es? Que viene alguien y le pone el agua en la cabeza y lo bautiza primero, ¿sí? Y después sí lo llevan a la iglesia para que en la iglesia vuelvan y lo bauticen. No, esa era una práctica muy antigua de la iglesia, cuando no habían muchos sacerdotes y el sacerdote designaba en un pueblo a una persona para que bautizara. Pero luego, ¿qué pasa? Que como todo siempre se corrompe, la gente comenzó a perderle el sentido a eso y ya cualquier persona puede correr el agua. Allá en Venezuela buscan hasta el peor borracho que hay, ¿sí? Para que corra el agua, ¿sí? O sea, son cosas, no, y de paso buscan padrino de plato, padrino de vela, padrino que le pone el pie, padrino que le tiene la mano, padrino que le echa el agua. Buscan padrinos por todos lados, ¿sí? No. Dice la palabra, dice la iglesia, es instituido por la iglesia cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida. Es decir, los sacramentales nos ayudan a santificar. Por ejemplo, cuando usted llega al templo, se encuentra con el agua bendita. Usted se persigna, usted llega y toma agua, se hace la señal de la cruz, está preparando en ese momento su vida para encontrarse ¿con quién? Con Dios. Y los sacramentales, por ejemplo, el agua bendita, perdona los pecados veniales. En ese momento sus pecados veniales quedan perdonados para que usted pueda vivir santamente la misa. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no le damos cabida a Dios, sino que seguimos teniendo al demonio. Por ejemplo, el que viene a la misa y se queda dormido. ¿O no? ¿Quién lo agarró? ¿Dios o Satanás? Satanás. Y se echó agua bendita. Pero ¿cuál es el problema? Que lo hizo sin. Tenemos toda la semana practicando, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que lo hicimos sin ¿qué? Sin fe. Lo hicimos sin fe. Ahora, hay que tener claro, lo instituye la iglesia. Porque ahí vienen los protestantes, los evangélicos, y le dicen, eso son mentiras. En la Biblia no está el agua bendita, en la Biblia no está la sal bendita, en la Biblia no está la vela, en la Biblia no está nada. Esos son inventos de los curas, ¿sí? A ver, comencemos. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a aclarar qué es la iglesia, porque tenemos que tener claridad en eso, ¿sí? Porque dice, los sacramentales fueron instituidos por la iglesia. Pero la iglesia los instituye porque están en la Sagrada Escritura. Y ahorita lo vamos a ver cada uno. Citas bíblicas del agua, de la sal, del aceite. Vamos a ver citas bíblicas de cada uno de ellos. Por eso la iglesia los instituye. Por eso la iglesia los coloca. Coloca los sacramentales. Vamos a ver. Pero definamos qué es la iglesia. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué cosa es la iglesia? Recordando que en San Mateo 16, 18, el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ver, no me queden dormidos.
¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, no es la iglesia del cura, no es la iglesia del Papa, no es la iglesia ni de Petronilo, ni de Teodora, ni de Pánfilo. ¿Es la iglesia de quién? Sí, es que ustedes me convencen. 5 días me tienen convencidos ustedes. A ver, ¿es la iglesia de quién? De Dios. Es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Ustedes no se dan cuenta que los evangélicos dicen iglesia de los pentecostales. La fundó Petronilo en el año 1905. A ver, ¿esa es la iglesia de Cristo? No, porque la fundó Petronilo. Así de sencillo. Tiene nombre y tiene apellido. Pues, ¿cuál es el problema? Que hay católicos que no estamos bien formados, que vamos a misa a perder el tiempo, que estamos pensando, lo decíamos ayer, en la inmortalidad del cangrejo. Pensando en cualquier cosa, menos en escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Así de sencillo. Vamos a ver, 1 Timoteo 3:15, escuchen. Poco a poco, palabra por palabra. Pero si me demoro, para que sepas. Para que ustedes sepan, ustedes tienen que saberlo, por eso tenemos que repetirlo día tras día, misa tras misa, reunión tras reunión, encuentro tras encuentro, ministerio tras ministerio. Tenemos que repetir que la iglesia no es mía, la iglesia es ¿de quién? De Dios. Punto y aparte. Y si la iglesia instituye el agua bendita como un sacramental, nosotros tenemos que usarlo. Ya está. ¿Por qué? Porque nos ayuda en contra del demonio. Por ejemplo, el agua bendita nos ayuda contra el demonio. El agua bendita nos purifica a nosotros de la lepra del pecado. El agua bendita nos da vida, lo dice la palabra de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Pero para que sepan, por si me demoro, Para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. ¿cómo debes portarte? ¿Dónde? En la casa de Dios. Vamos a ver, ¿cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? Ya. Okay. La iglesia. ¿Quién instituye los sacramentales? La iglesia. ¿Por qué lo hace la iglesia? Vamos a ver. Que es la iglesia del Dios vivo. La casa de Dios, que es la iglesia ¿de quién? De Dios. Es la iglesia de Dios. ¿Sí? Así de sencillo. Es la iglesia de Dios. Y es la iglesia la que determina, es la iglesia la que instituye, es la iglesia la que dice, porque la iglesia es la casa ¿de quién? De Dios. Y esa iglesia tiene 2 características o 3 importantes, escúchenla. Pilar Primera cosa es que pilar, base, y base. fundamento, pilar, base, fundamento De la verdad. de la verdad o de la mentira. De la verdad o de la mentira. De la verdad. Y si la iglesia dice el agua bendita aleja al demonio, ¿es verdad o es mentira? Porque lo dice la iglesia. Y porque la iglesia es la casa ¿de quién? De Dios. Y porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Así de sencillo. Lo dice la Santa Madre Iglesia. Lo dice la iglesia. Por ejemplo, la iglesia dice: la Virgen María fue llevada al cielo. Algunos católicos no saben en qué. En un burro será. ¿Sí? A ver, ¿en qué fue llevada la Virgen María al cielo? En cuerpo y alma. Lo dice la Santa Madre Iglesia. ¿Por qué lo dice la iglesia? Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. De la verdad. Así de sencillo. Porque si la iglesia no tuviera esa autoridad, no tuviera sentido que Cristo la fundara. Eso es lógico. Si la iglesia se hubiera corrompido, como dicen muchos protestantes, no tendría sentido que el Señor le haya dicho en Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no podrán contra ella.
Entonces Dios dejaría de ser Dios porque nos mintió, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que creer en esa iglesia que Cristo fundó, que es santa. Sí. Pues recordemos que la iglesia es santa, ¿por qué? Convénzanme. Yo creo que vamos a tener que extender los cursos un mes siquiera parejito, ¿no? A ver, convénzanme. La iglesia es santa, ¿por qué? Pero convénzanme. No, ustedes a mí no me convencen de nada. ¿Sí? La iglesia es santa porque la fundó Cristo, punto y aparte. No se ponga a buscar a Dios como los monos por las ramas. A ver, la iglesia es santa porque la fundó ¿quién? Cristo, punto y aparte. Pero a su vez, esa iglesia está envuelta en pecado porque los que estamos en la iglesia somos pecadores. Primera de San Juan 1:8, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Ahora, esa iglesia que instituye los sacramentales no lo hace por capricho, no lo hace porque le pareció bien. No, la iglesia lo instituye, la iglesia los realiza, los nombra, los bendice porque están en la Sagrada Escritura. Mire, todo lo que hace la iglesia tiene fundamento bíblico. Todo. No hay nada que la iglesia no haga que no esté en la Biblia. Todo tiene base y fundamento bíblico. Así de sencillo. ¿Saben cuál es el problema? Que no leemos la Biblia, que vamos a misa y no prestamos atención. Yo soy muy crítico en ese sentido. A mí ustedes me van a escuchar cada vez que yo pueda venir lo mismo. Vamos a misa y no escuchamos la palabra ¿de quién? De Dios. Ese es el grave problema. Y después andan diciendo, yo estaba en la mentira, ahora estoy en la verdad, aleluya, gloria a Dios. Ya me entregué al Señor Jesús. No. Eso no es así. ¿Sí? Entonces, dice 1 Timoteo 3:15, vuélvalo a leer otra vez. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Esa iglesia es pilar y base ¿de qué? La verdad. Punto. Ahora, primera verdad que nos dice la iglesia, el agua bendita nos acerca a Cristo. El agua bendita aleja al demonio. El agua bendita cura la enfermedad de la lepra. Y lo decíamos el martes, ¿la lepra del qué? Del pecado. ¿Sí? Y así sucesivamente. San Juan capítulo 4, versículo 13. Vamos a comenzar por esa cita bíblica. Agua bendita, San Juan capítulo 4, versículo 13. Escuche lo que nos dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, dice el Señor, el que beba del agua común y corriente volverá a tener ¿qué cosa? Sed. Pero el que beba del agua que yo le voy a dar, nunca volverá a tener sed. ¿Nunca volverá qué? A tener sed. Ejemplo, si usted todos los días se persina con el agua bendita y le dice al Señor, aleja de mí el demonio se le va a acercar. No, pero si usted no lo hace, ¿quién lo va a acercar? ¿Quién se le acerca? No le dé miedo decirlo. ¿Quién se le acerca? El diablo. Así de sencillo. Por eso el Señor nos dice, ¿sí? El que venga a mí nunca tendrá sed. Nunca tendrá sed. Segunda cita bíblica, Salmo 51, versículo 7. Primera, Cristo es el agua que calma nuestra sed. Cristo es el agua que calma nuestra sed. Representado, ¿sí? Cristo como el agua que nos da la vida. Salmo 51, versículo 7. Es diferente. No, siga. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón
y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua. Escuche, rocíame. ¿Cómo comienza la cita bíblica? ¿Cómo comienza la cita bíblica? Vuélvalo a leer. Algunos andan dormidos. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador. ¿Somos qué? Pecadores. Somos malos. Somos pecadores. Pero ¿cómo nos limpia el Señor? Léalo. Verso 9. Rocíame con agua y quedaré limpio. Rocíame ¿con qué? Con agua. ¿Con cualquier agua? No. No con cualquier agua. Tiene que ser un agua especial y ahorita lo vamos a ver por qué es un agua especial. Que tiene que ser bendita, bendecida. ¿Sí? Entonces dice el salmista, rocíame ¿con qué? Con agua. Y quedaré limpio. ¿Quedaré cómo? ¿Limpio de qué? Del pecado. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame. Sigue diciendo, ¿cómo? Lávame. ¿Y usted cuando lava una ropa la trata suave o duro? Para que salga el mugre, ¿sí o no? Así de sencillo. Para que le salga la suciedad, usted le anda duro. Y dice el autor, lávame, ándeme duro, Señor. ¿Sí? ¿Para qué? Y quedaré más blanco que la nieve. Para quedar ¿cómo? Blanquito, limpiecitos. Pero con agua, Señor. Y no con cualquier agua, porque hay aguas que son estériles. Y ahorita lo vamos a ver en la cita bíblica, no se preocupe por eso, ¿sí? Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios. El agua nos limpia de todas nuestras inmundicias. Ya hemos visto, ¿quién es el agua de vida eterna? Cristo. Me encanta. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Todos están salvados. ¿Quién es el agua de vida eterna? Cristo. Si bebemos de esa agua, nunca tendremos sed. Si siempre estamos con el agua de Cristo, nunca nos acercará el demonio a nosotros. Segundo, cuando cometemos pecado, le debemos decir al Señor, límpiame con el agua, lávame con el agua y quedaré limpio, blanco como la nieve. Y mire lo que dice Ezequiel 36, 25. Capítulo 36, versículo 25. Los rociaré con un agua pura. ¿Los rociaré con qué? Con un agua pura. Con un agua pura. Y quedarán purificados. ¿Y cómo quedaremos? Purificados. Siga. Los purificaré de todas sus impurezas. Esa agua nos purifica de todas nuestras impurezas. Por eso cuando usted llega al templo y toca el agua bendita y se santigua, se hace la cruz, usted está quedando en ese momento. Me encanta. Sí, definitivamente. ¿Ah? 36, 25. Ezequiel 36, 25. Cuando usted se santigua con agua bendita, mire, vuelvo a leer. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Esa agua que hace nos purifica, nos limpia de nuestros pecados, de nuestras miserias. ¿De qué más? Los purificaré de todas sus impurezas. De todas esas impurezas. En ese momento que usted se santigua para comenzar la misa con el agua bendita, usted está quedando limpio. Limpio. ¿Pero cuánto nos dura esa limpieza? ¿Cuánto nos dura? Algunos, yo creo que ni un minuto. Porque llegan y se sientan y en el nombre del Padre. ¿O no? Dígame si estoy mintiendo. Si yo los veo de aquí. Si uno se da cuenta y uno dice, uy, me va a comer. Sí. Subiera el abismo que se le ve cuando abren la boca. Sí. Y si así fueran para responder la misa, oh, qué católicos buenos seríamos, ¿no? Entonces, sigue lo que dice la palabra de Dios. Los purificaré de todas sus impurezas. Los purificaré de todas sus
impurezas. Y de todos sus inmundos ídolos. Y de todas las inmundicias. ¿Cuáles son los ídolos? El pecado que hemos cometido al colocar por encima de Dios cualquier cosa de este mundo. Por ejemplo, la pereza. Ese es un pecado de idolatría. Porque usted está ahí luchando entre si voy a la misa o me quedo en la casa. ¿Sí o no? A las 5 de la tarde a usted le llega ese pecado. Está así como yo le dije a la gente en mi parroquia un día, mire, en mi parroquia la misa es a las 11 de la mañana en una comunidad y a las 3 de la tarde en el pueblo. Yo tengo un pueblo pequeño. Y le digo yo a la gente, mire, cuando usted a las 2 de la tarde se está echando ese baño de agua, ¿sí? Y llega cualquier persona y lo invita a todos menos a la misa, esa persona viene enviada ¿por quién? Por Satanás. ¿Sí? Y se paró uno y me dijo, padre, pero todos los días, todos los domingos, la suegra mía llega a las 2:30 y no me deja ir a misa. Y me dijo, no, lleve la misa, ¿sí? Lleve la misa. Antes de venirme le pregunté a una niña de comunión, le dije, ¿su papá por qué no vino a misa? Porque yo sé quién va a misa y quién no, eso sí tengo yo. Yo tengo esa cualidad, yo me doy cuenta quién va a misa y quién no, ¿sí? Quién va a misa a dormir y quién no, porque yo sí ando pendiente. ¿Sí? Yo sí ando pendiente. Y lo más bueno es que yo allá voy y me le acerco con el micrófono al que está quedando dormido y comienzo a preguntarle. ¿Sí? Así soy yo. Aquí porque estoy grabando la reflexión para luego subirla a las redes sociales. Pero allá, como casi no las grabo, yo paseo toda la iglesia. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces le pregunté a la niña, ¿su papá por qué no vino? Y me dijo, ¿sabe qué me respondió? Me dijo, ay padre, porque le llegó el diablo a las 2:30. ¿Cómo? Dijo, sí, un amigo de él que tenía como 10 años que no miraba, vino y lo invitó y se lo llevó. Y como usted dice que el que llega después de las 2, antes de la misa, es el diablo, pues vino el diablo y se lo llevó. ¿Sí? Así de sencillo. Así de fácil. Entonces, muchos vienen a la misa, se santiguan, quedan limpios, pero automáticamente viene el diablo. ¿Han leído ustedes la parábola del buen sembrador? Salió el sembrador a sembrar y un poco de semilla cayó ¿dónde? En el camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Y la interpretación que da el Señor es, los pájaros representan en ese momento ¿a quién? A Satanás, que viene y se lleva la semilla. ¿Sí? ¿Cuántos van a la misa, se santiguan con el agua bendita y viene Satanás que conoce cuál es tu debilidad? Porque el problema de nosotros, queridos hermanos, es que no nos damos cuenta que así como Dios nos conoce, el diablo también. Así como Dios me conoce, el diablo también, porque el diablo sabe cuáles son tus debilidades. Y el diablo te va a atacar por esa debilidad. ¿O no? Sí. Si el diablo sabe que usted es mujeriego, ¿le va a poner hombres o mujeres? Le va a hacer un desfile. A ver en cuál cae. ¿Sí? ¿Así es Satanás? O sea, si el diablo sabe que usted es perezoso, a las 5 de la tarde le va a comenzar a inyectar pereza poco a poco. ¿Sí? Y ya son las 5:30, ya no me da chance de llegar a la misa. ¿Sí? Ya mañana será otro día. Y así, Satanás nos conoce. Entonces, el agua bendita nos ayuda a purificarnos de las miserias del pecado. ¿Cuántos de nosotros tenemos agua bendita en nuestras casas? Y hay gente que cuando usted va a bendecirle la casa, uno pregunta, ¿tienen agua bendita? Sí, padre, tengo el agua bendita que recibí el año pasado en la misa del sábado santo, nuevecita. ¿Y para qué se la trajo, hija? Ya, usted no toma agua, usted no se santigua con agua, usted no le pone agua a su habitación, usted dice que todo el tiempo vive como el demonio en su casa, pero si tiene el arma con la cual usted puede correr a Satanás y no le da uso, porque usted no se ha dado cuenta la importancia que tiene el agua bendita. Ya hemos visto, nos purifica de nuestras miserias, de nuestros pecados. Mire lo que dice San Pedro
Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Mire cómo San Pedro dice que el agua nos ayuda a purificarnos y así podremos alcanzar la salvación. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Escuchen. Pues Cristo murió una vez por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió en su carne y luego resucitó por el Espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios. Y Noé ya estaba construyendo el arca. Pregunto, ¿el agua del diluvio fue de salvación o de condenación? Salvación. Para algunos fue de salvación y para otros fue de condenación. ¿Salvación para quiénes? ¿Salvación para quiénes? Contando por encimita, creo que hay como 300 personas. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 18 en adelante. A ver, el agua del diluvio fue salvación para quiénes. Unos se miran con otro a ver si el otro le pasa información. A ver, católicos. El agua del diluvio fue salvación para los que creyeron. A los que creyeron. La Eucaristía es salvación para ¿quiénes? Para los que creen. Para que el pan sea el cuerpo y la sangre de Cristo, basta con la bendición del sacerdote y yo tengo que. Ajá, me encanta. Ustedes convencen. Todos los que van a ver el video van a decir, no, esa gente está convencida. ¿Sí? Para los que creen. A ver, el agua del diluvio fue salvación para ¿quiénes? Dígamelo duro. Para los que creen, para los creyentes. Y para los que no creyeron, ¿qué fue? Condenación. Así de sencillo. Judas estuvo en la cena, en la última cena del Señor. ¿Por qué no entró Dios y entró Satanás? Porque no le creyó a Dios. Simplemente se convirtió en ese católico que dice, es que si yo no veo que ese pan se convierta en carne y ese vino se convierte en sangre, yo no creo. No, así de sencillo. Porque vino sin creer. Y aparte de eso cargaba más pecados encima porque vino con la intención de traicionar a Dios. A Dios. De traicionar al Señor. Hay gente que va a la iglesia y ni siquiera se santigua con el agua bendita, pero van donde el brujo. Porque la palabra de Dios dice claramente que Dios condena la hechicería. Es un pecado tan grave como la idolatría. Y hay gente que no utiliza el agua bendita, pero van donde el brujo, que les cobra $1,000 y le dice, tráigame agua bendita. Y ahí sí corren, ¿sí? Corren a buscar el agua bendita y todo lo que el brujo le dice, lo hacen. Así, ¿ustedes no han visto? Yo sí lo veo en la televisión cuando salen y que las que leen las cartas, ¿sí? Báñese con agua bendita, prenda 7 velas a los 7 arcángeles. ¿Cuántos arcángeles hay? ¿Cuántos? ¿Cuáles son? ¿Y Uriel? Sí, dice uno. De que cae alguno cae, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, no utilizamos los sacramentales como nos lo pide la Santa Madre Iglesia, pero entonces sí los usamos para las cosas contrarias a lo que dice la Santa Madre Iglesia. Así de sencillo. Entonces, fíjense, el agua del bautismo fue agua del diluvio, fue salvación para los creyentes y condenación para los incrédulos.
Así de sencillo. Entonces, el agua bendita se convierte para los creyentes como un sacramental que me ayuda a mí a alejarme de Satanás. Para los no creyentes, la guardan, la meten en el escaparate y se acuerdan de sacarla al año siguiente. ¿Sí? No, usted tiene agua bendita en su casa. Rocíe su casa con agua bendita. Rocíe sus habitaciones con agua bendita. Usted quiere que su hijo no sea poseído por Satanás, tiene agua bendita. Cuando esté dormido, agarre un poquito y le echa agua bendita a su hijo. Usted no está haciendo brujería. Usted lo que está haciendo es santificando y bendiciendo su propia familia. Hágalo. Cuando usted invita al sacerdote a bendecir la casa, ¿cómo le bendice el padre la casa? Toda completa, la entrada, la sala, la cocina, el baño, las habitaciones, por todo le echa agua bendita con sal bendecida, porque la sal es un pacto con Dios, y ahorita lo vamos a ver en la Biblia, y entonces todo eso ayuda a alejar a Satanás. Todo eso lo tenemos en casa y no lo usamos. No lo usamos. Como por ejemplo cargamos el escapulario de la Virgen del Carmen. La gente no lo usa. No lo cargan, ni siquiera. Ayer me dijo un señor: padre, ¿será que yo puedo cargar esta medallita en la cartera? Lo importante es que la cargue, hijo. Que está bendecida, ¿sí? Y que usted lleva la protección de Dios con usted. No es la imagen la que le va a hacer el milagro, porque estamos claros. Es Dios, es el Señor. Pero se vale de sacramentales para bendecirnos. ¿Y por qué digo que se vale de sacramentales para bendecirnos? Mire lo que sigue diciendo. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios, y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. ¿Se salvaron a través de qué? Del agua. ¿Se salvaron a través del agua? Usted tiene la salvación en su casa. Usted tiene la alarma para alejar a Satanás en su casa. ¿Cómo se llama? Agua bendita. Agua bendita. Porque Dios bendice a través del agua. Génesis capítulo 21, versículo 18. Escuchen. 14. Génesis 21, 14. Capítulo 21, versículo 14. Mire cómo Dios salva la vida a través del agua. Abraham se levantó por la mañana muy temprano, tomó pan y un recipiente de cuero lleno de agua y se los dio a Agar. Le puso su hijo sobre el hombro y la despidió. Agar se marchó y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando no quedó nada de agua en el recipiente de cuero, abandonó al niño bajo un matorral y fue a sentarse a la distancia de un tiro de arco, pues pensó: al menos no veré morir a mi hijo. ¿Cómo se alejará para sentarse? El niño se puso a llorar a gritos. Dios oyó los gritos del niño, y el ángel de Dios llamó desde el cielo a Agar y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del niño desde el lugar donde él está. Anda a buscar al niño y tómalo de la mano, porque de él haré yo un gran pueblo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Llenó el recipiente de cuero y dio de beber al niño. ¿El niño se salvó por qué? Por el agua. Papá y mamá que no han bautizado a sus hijos. En estos días que he estado bendiciendo casas, yo pregunto mucho, ¿no? Y pues fui a bendecir una casa y le pregunté a una muchacha, le dije: ay, ese niño es mío, padre, ¿ya lo bautizó? No, todavía no. Yo suspiré y le dije: ¿está esperando que se le muera para ir y traerlo para la iglesia? Porque a mí me han llegado gente con los niños muertos. Padre, se me murió el niño, ¿y será que usted lo puede bautizar? No.
Porque el bautismo no es para los muertos, los sacramentos no es para los muertos, el sacramento es para los vivos. ¿Sí? Y yo he bautizado a niños en peligro de muerte y después del bautismo se salvan. Se salvan. Pero a veces por inconsciencia, fíjese, dice la palabra, Agar esperó lejos para que su hijo se muriera. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo escuché el llanto del niño, párate porque vas a tener agua en abundancia. Y la llevó a un pozo, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y esa tinaja de agua nunca se secó. Siempre tuvo agua, porque Dios es el agua de nuestra vida. Pero a veces no queremos beber del agua del Señor. Queremos seguir viviendo del agua de Satanás. Así de sencillo. No queremos limpiarnos de la lepra. Mire, Segunda de Reyes nos muestra en el capítulo 5, versículo 1, cómo un hombre, obedeciendo la voz de Dios que habló a través de un profeta, se salvó de la lepra con el agua. Y no cualquier agua, porque él dice, pero es que este río, no es ese, es el que yo te estoy diciendo. Es aquel que Dios nos dice a nosotros que nos ayuda en nuestras debilidades. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 1, escuche. Naamán era el comandante en jefe del ejército del rey de Aram. Era un hombre muy estimado por su señor. Era su favorito porque por su intermedio había Yahvé dado la victoria a los arameos. Naamán era un comandante, tenía lepra. Estaba enfermo de lepra y quería ser curado y se fue donde el profeta del Señor. Veamos el versículo 9 lo que dice. Fue pues Naamán con sus caballos y su carro y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó decir por medio de un mensajero: ve a bañarte 7 veces en el Jordán, y tu carne será como antes y quedarás sano. Naamán se enojó. ¿Naamán le creyó? No. Católico, el agua bendita aleja al demonio. ¿Hay católicos que creen? Sí. ¿Y hay católicos que no creen? Sí. Hay quienes creen y hay quienes no creen. Y le pasa como Naamán. Se ponen bravos cuando usted le dice: hija, bautice a su hijo. Que el bautismo da la vida eterna. Pedro nos lo dice en la carta. El bautismo nos salva. El bautismo nos hace hijos ¿de quién? De Dios. El bautismo, que es de agua, nos da la fuerza del Espíritu Santo. Y ahí es donde viene el bautismo en el Espíritu Santo del Señor. El bautismo perdona nuestros pecados. El bautismo nos hace hijos de Dios. El bautismo nos hace miembros de la Santa Madre Iglesia. El bautismo me reviste ¿de quién? De Cristo. El bautismo me entrega ¿a quién? A Cristo. Y si usted no bautiza a su hijo, ¿a quién se lo está entregando? Ahí después viene: ay, padre, ¿será que le podemos echar un camionado de agua bendita al muchacho a ver si le sale el demonio? Así de sencillo. Entonces, fíjense, Naamán se puso bravo, se puso molesto. Y se fue diciendo: yo pensaba que saldría a verme en persona. ¿Qué? Yo pensaba, dicen algunos. Yo pensé que el padre venía a hacer otra cosa distinta en la casa. No, hijo, usted busca al padre para que le eche agua bendita a su casa. El padre no va a hacer más nada. Esa es la tarea del sacerdote: bendecir su casa con agua bendita. Pero si usted tiene agua bendita en su casa, hágalo. Aprovéchelo, hágalo. Y cuando se le acabe el agua bendita, viene y busca más. Aquí hay bastante. Le da pereza a muchos cargar el agua. Padre, yo no sé qué hacer. ¿Cómo que no? ¿Usted sabe el credo? ¿Ustedes saben el credo? Sí. Pues bueno, métase al cuarto de su hijo mientras él está durmiendo y comience: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, Dios de Dios, luz de luz, Señor de Señor. Y comience a rezar el credo. Y va echándole agua bendita. Así es sencillo. Bendice la casa, bendice a su hijo, protege a su hijo. Porque el demonio, dice la palabra de Dios, ronda
Ustedes no leen la Biblia. El demonio ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanles firmes. ¿Y lo demás en qué? ¿Ya? Es como que en la oración. En la fe. Resístanles firmes en la fe. Algunos dicen, no, en la oración. Usted podrá rezar mucho, mijo, pero si no tiene fe, esa oración no llega. ¿Sí? Así de fácil. Porque la oración tiene que ir cargada ¿con qué? Fe. Con fe. Que como dice San Pablo, es la garantía de lo que se espera. Usted espera que Dios le dé una respuesta a esa oración que usted está haciendo. Y por eso dice el Señor, háganlo con fe, como si tuvieran fe como un granito de y moveríamos montañas. Y de nosotros algunos, imagínense, ¿a qué tamaño llegará la fe? Siga. Yo pensaba que saldría a verme en persona, que invocaría el nombre de Yahvé, su Dios, que pasaría su mano por la parte enferma. Sí, hay gente que es así. Padre, venga y hágame esto y póngame aquí y tal. No, hijo. Hay cosas muy sencillas, ¿sí? Como bañarse, rociarse con agua bendita. Tan sencillo como eso. Hágalo con fe. Y usted verá que el demonio, que es el primero con el cual tenemos que luchar, sale corriendo. Se va. Sigue. Por eso, ¿qué brotó del costado de Cristo? Sangre y agua. Que pasaría su mano por la parte enferma y que me libraría de la lepra. ¿No son los ríos de Damasco y de el Abna y el Párpar mejores que todos los de Israel? ¿Para qué sirve el agua bendita? Cualquier agua sirve para eso. No. El profeta le dijo, vaya a este río específico. Y este hombre incrédulo comenzó a decir, pero no me sirve aquella agua, y no me sirve aquella, y no me sirve aquella, que son mejores que esa que me está diciendo. ¿Me habría bastado con lavarme ahí para sanarme? Pues no, porque primero fue sin fe. Segundo, no le hizo caso ¿a quién? Sí, es que definitivamente ustedes me convencen en cada respuesta. A ver, ¿no le hizo caso a quién? A Dios, pero díganlo duro. Pareciera que ustedes hoy ni hubiesen almorzado en su casa. A ver, ¿no le hizo caso a quién? A Dios. Así es, y usted puede ir a bañarse en el río que usted quiera, pero no es el que Dios quiere. Usted puede bañarse con el agua que usted quiera, con la que le da el brujo, con la que le da la que le lee la carta, con la que le da el que le fuma el tabaco, con la que le da el que le pega los ramazos. Sí, porque hay gente que es brujera y son de misa. Hay gente que es brujera y son de misa. Hay que estar claro en eso, ¿sí? Hay gente que está con Dios y con el diablo. Y le hacen más caso al diablo que a Dios. Obedecen más a Satanás que a Dios. Así de sencillo. Entonces, fíjense, este hombre, ¿qué tuvo que hacer? Vamos a ver. Muy enojado, se dio vuelta para irse. Pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué pues no lo haces cuando tan solo te dice, lávate y quedarás sano? Hay gente que usted le dice, busque al Padre para que le bendiga la casa. ¿Y saben qué dicen? Yo no creo en los curas. ¿O no? La gente, los siervos de la Biblia, dice que se le acercaron y le dijeron, ¿pero qué le cuesta hacerle caso? Simplemente te dijo, ve y báñate. ¿Qué le cuesta? Es que yo no creo. Es que esos curas son unos vagos. Es que esos curas son unos sinvergüenzas. Es que ese cura es mujeriego. Es que ese cura es del otro lado. Y comienzan a verle los pecados al cura como si usted fuera santidad pura. Usted no necesita agua de la iglesia, usted orine y es agua bendita, orina agua bendita.
Sí, porque hay gente, así me lo decía a mí un obispo cuando yo estaba formándome en el seminario, me decía, hay algunos seminaristas que creen que orina agua bendita. Y yo puedo decir lo mismo, hay algunos católicos que creen que orinan agua bendita, no necesitan de la que bendice el cura. ¿Sí? No se ponga a ver los pecados de los demás, hágale caso, le dijeron los sirvientes, haga caso. Y vamos a ver qué pasó. Bajó pues y se sumergió en el Jordán. ¿Le hizo caso o no le hizo caso? Sí, hizo caso. Mire cómo Dios utiliza. Primero utilizó al profeta. ¿Le hizo caso al profeta? No. Después Dios utilizó. Dios es tan bueno. Porque eso es Dios. Mire, Dios nos dice a nosotros, el agua bendita es para utilizarla en la casa, bendecir el hogar, bendecir la familia, bendecir a los hijos. Utiliza al cura para que se lo diga y la gente no le para. La gente se lleva el agua y la guarda en su casa. ¿Sí? Entonces Dios tiene que utilizar otros medios, otras personas para hacerle entender la importancia de esa agua, de ese sacramental. Dios utilizó a estos siervos para que este hombre obedeciera. Y dice la palabra, se metió en el Jordán 7 veces, tal como le había dicho el hombre de Dios. Ahí sí se acordó de lo que dijo el hombre de Dios. ¿Sí? Hay gente que me dice, padre, ¿cómo hago yo para bendecir a mi hijo? Yo, ay, Dios mío, Señor, se los he repetido 1000 veces. Ya no sé cómo repetirle a la gente. Agua bendita. Usted tiene en su casa agua bendita. Es como la gente que tiene la Biblia. Usted no ve que la gente tiene Biblias y tienen tremendas Biblias, grandes, bonitas, con hilos de oro por fuera. ¿Sí? Y usted va en diciembre y tienen la imagen del niño naciendo. Y va en Semana Santa y la tienen la imagen del Cristo crucificado. Pero más nunca la vuelve a tocar. En todo el año no lee la Biblia. Y vienen y le dicen a uno, padre, bendígame la Biblia. Y cuando son esas madres Biblias así grandes, ay, Dios mío, pecado. Lástima la platica que usted gastó. ¿Sí? Porque usted no la va a leer. Eso es mentira. Es que es una Biblia que usted pueda cargar en el bolsillo y pueda leer todos los días. Eso no pesa nada. Es la palabra de Dios. Así de sencillo. Entonces queremos buscar a Dios por fuera cuando tenemos a Dios tan cerquita de nosotros. Y mire, dice la palabra de Dios, este hombre se metió, obedeció, ¿y qué hizo el agua? Y después de eso, su carne se volvió como la carne de un niñito. ¿Quedó limpio o no quedó limpio? Sí, quedó limpio. ¿Por qué? Porque obedeció. Números, libro de los Números, capítulo 5, versículo 17. Mire la cita bíblica que viene, es interesantísima. Es hermosa esta cita. Números 5, 17. Capítulo 5, versículo 17. Tomará luego agua santa. Palabra por palabra, escuche. Presten atención. Tomará. ¿Qué va a hacer? Tomará. Luego. Agua. ¿Tomará qué? Agua. ¿Y cómo es el agua? Santa. ¿Cómo es el agua? ¿Y dónde va a conseguir usted agua santa? ¿Dónde el brujo? Pero hay gente que se lleva la botellita de agua del brujo. Hay gente que se lleva la botellita de agua del brujo. Y cree que esa agua es santa. No. Para tener agua santa tiene que venir de las manos de aquellos que han sido consagrados. ¿Para quién? Para Dios. Lo leíamos el día miércoles. Al sacerdote, por muy pecador que sea, usted tiene que tenerlo por santo. Porque, aunque es un hombre envuelto en debilidades, es el único que te ofrece el pan de ¿quién? De Dios. El pan de Dios, el pan de vida. Así de sencillo. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que este es el mejor médico del corazón. Pero resulta que este médico del corazón es un michoso, es un vago, es un sinvergüenza. ¿Sí? Pero es el mejor. Pero usted no va a ir porque él es vago. ¿O sí va?
Hay que ir, ¿verdad? Ahí sí hay que ir. ¿Ah? No, es que yo no creo en el cura porque el cura es un vago. Esté tranquilo, tranquilo pollo, que el agua está hirviendo. No se preocupe, que el día que el cura se muera, él tiene que rendirle cuenta a quién. Tranquilo. Así como usted lo va a hacer, el cura también. No se preocupe, ¿sí? Ya está. No crea usted que Dios no sabe qué tipo de personas ha llamado para ser sacerdotes. Lo decíamos en estos días. Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar. Tanto lo sabía que le dijo, epa Pedro, ¿qué? Callado Pedro. Calladito Pedro, porque usted me va a negar. ¿Y qué le dijo Pedro? Jamás, jamás, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Palabra de ver a Cristo me río. Ay Pedro, le dijo el Señor, antes que cante el gallo, ¿cuántas veces? Usted me va a negar. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando cantó el gallo, Pedro se acordó. ¿Y qué hizo? Lloró amargamente. La gente preocupada por el pecado. ¿Usted cree que Dios no sabe que el cura es un pecador? Claro que sí. Y así como ustedes se confiesan, que le felicito a todos los que se han confesado durante estos días, que han aprovechado todas estas charlas para fortalecer la fe y confesarse. Así como ustedes se confiesan, yo como cura también tengo que hacerlo. Yo como sacerdote también tengo que confesarlo, porque también soy un pecador. ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios, escuchen Números capítulo 5, versículo 17, perdón. Tomará luego agua santa. Tomará luego agua, ¿qué? Santa, agua bendita, bendecida. En un vaso de barro. Y recogiendo polvo del suelo de la morada, lo esparcirá en el agua. Agua bendita. Y esa era una purificación de ese momento. Y vamos a ver Números capítulo 19, versículo 18. Tomará agua bendita. Vamos a ver Números capítulo 19, versículo 18. Luego, un hombre, luego 19, 18, ¿sí? Luego un hombre puro tomará una ramita de hisopo, la sumergirá en el agua. ¿Qué hace el sacerdote, por ejemplo, en cualquier misa lo puede hacer? No hace el acto penitencial, sino que invita a hacer el examen de conciencia y luego pasa con el hisopo, bendiciendo al pueblo ¿de quién? De Dios. Rociará con hisopo, dice la palabra de Dios. La sumergirá en el agua y rociará la tienda y a todos los objetos y personas que hayan en ella. Fíjese, la tienda, porque acuérdense que en ese tiempo la casa eran las tiendas y había una tienda especial que era la casa ¿de quién? De Dios. Y dice, con el agua rociará. ¿Qué hay que rociar? La tienda. La tienda y a todos los objetos y personas. Poco a poco. La tienda y a todos los objetos. Con el agua bendita se rocían todos los objetos. Todos los objetos. ¿Usted quiere tener la silla en la que usted se sienta bendecida? No guarde el agua. Bueno, hay una cosa muy importante, que cuando el agua está bendita puede durar 10 años y no se pone picha. No huele mal. Hagan el experimento. Bueno, los que tienen agua bendita de hace un año atrás, destápenla y huélanla, a ver si huele mal. Pruébenla, a ver si sabe mal. Ni huele mal, ni sabe mal, ni nada, porque es agua, ¿qué? Bendita. Y destape un agua de hace un año, a ver a qué le sabe. Lo primero que le llega a usted es un olorcito así como a podrido. ¿O no? Eso sí, eso es así. Así de sencillo. Entonces, con el agua bendita se rocía todos los objetos. Siga. Toda la tienda y a todos los objetos y personas que haya en ella. Tienda, objetos y ¿qué? Personas. Todo. Siga. Se hará lo mismo con el que tocó los huesos, al muerto o la tumba. ¿Por qué a los muertos se le echa agua bendita? Para que se vayan al sepulcro santificados.
Y no lo digo yo, no lo inventó la iglesia, lo dice la palabra ¿de quién? De Dios. Mire dónde más hay que echar agua. El hombre puro rociará al que está impuro, al tercero y al séptimo día. Todo el tiempo. ¿A los cuántos días? Al tercer día y al séptimo día. Y un año con la pipa de agua guardada. Interesante, ¿no? Sacramental de la iglesia. Y cuando usted lee este texto completo dice, debe bendecir en la entrada del templo, debe estar un pilar con agua para que todo el que entre toque el agua y quede purificado. Porque el agua nos purifica, porque el agua nos salva, porque el agua aleja al demonio. Sacramental de la iglesia, que mucha gente utiliza y no sabe para qué sirve. Así de sencillo. Vamos con el segundo, la sal. Porque se bendice la sal. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Perdón, vámonos con el aceite mejor. Salmo 104, versículo 15. Aceite. Vamos a ver. 104, Salmo 104, versículo 15. O 103, versículo... No, 104, versículo 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre. El aceite le dará... Palabra por palabra. ¿El qué? El aceite. ¿El qué? Aceite. Le dará brillo a su rostro. ¿Qué da el aceite? Brillo a su rostro. Cuando se bautiza un niño, ¿qué se le coloca? Aceite. A que le dé brillo. Fuerza de Dios. ¿Y por qué decimos que es fuerza de Dios? Levítico capítulo 14, versículo 15. Porque nos cura, porque nos sana. Levítico 14, 15. Escuche. Y tomando el cuartillo de aceite. Tomando el aceite. El sacerdote. ¿Quién? Eso, me gusta. ¿Quién? Ahí sí yo me siento orgulloso. El cura, para aquí no le toca más nadie. ¿A quién? Al sacerdote. Echará parte del aceite en la palma de su mano izquierda. Después untará el dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en su mano izquierda. Y con su dedo hará 7 aspersiones de aceite delante de Yahvé. Es decir, ungirá a las personas con aceite. Y ese aceite que viene de las manos del sacerdote es aceite santo o impuro. Santo. Es aceite santo. Tan santo que sana a los enfermos. Con el aceite restante que tiene en su mano, el sacerdote untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. De aquel que se purifica, de aquel que está enfermo. Porque recuerde que cuando nos purificamos de una enfermedad. Y una de las enfermedades que tenemos es la enfermedad del pecado. Siga. De la oreja derecha del que se purifica. El pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho sobre la sangre de la víctima de reparación. Y porque recuerden que para poder purificarse una persona tenía que hacer un sacrificio, una víctima, un animal, ser sacrificado. Pero antes de sacrificarlo tenía que ser purificado, ¿con qué? Con aceite. Y el aceite estaba en las manos ¿de quién? Del sacerdote. Levítico 21:10. Escuche. Levítico capítulo 21, versículo 10. El sacerdote que ha sido puesto más alto que sus hermanos, sobre cuya cabeza se ha derramado el óleo de unción. Para consagrar a los sacerdotes se derrama sobre ellos, ¿qué cosa? Aceite. Y no cualquier aceite, aceite santo, aceite consagrado. Siga. Y que ha sido consagrado con la investidura. Aceite que ha sido ¿qué cosa? Consagrado. Santiago capítulo 5 versículo 14. Y mire para lo que sirve el aceite. Pero no cualquier aceite. Aceite santo.
aceite consagrado. Santiago 5:14, escuche. ¿Hay algún enfermo? ¿Hay a qué? Que llame a los ancianos de la iglesia. Que llame a los sacerdotes, a los ancianos de la iglesia. Que oren. ¿Qué tiene que hacer el cura? Orar, en primer lugar. Por él y lo unjan. Y luego tiene que ¿qué? Ungirlo. ¿Con qué? Con aceite en el nombre del Señor. Con aceite santo. ¿En el nombre de quién? Del Señor. ¿Con cualquier aceite? No. Por eso cuando vamos a la casa, bendecimos primero el agua, bendecimos la sal, bendecimos el aceite. Son sacramentales. Mire cuántos sacramentales hay en las casas de ustedes. Cuando se consagra un templo, no sé si en este templo lo hicieron, pero cuando se consagra un templo, viene el obispo y hace ¿qué? Toma aceite consagrado, lo pone en el altar y consagra todo el altar con el aceite. Simplemente con el aceite está consagrando el altar. Luego se va por las columnas y va consagrando las columnas. ¿Usted tiene aceite en su casa, sí o no? ¿Qué está haciendo con él? Cuando yo voy a bendecirle la casa a ustedes, ¿qué hago yo? Bendecimos el aceite, ¿cierto? Les digo, pongan sus manos, agarro aceite, le hago la señal de la cruz y le digo, que Dios te cuide, te bendiga y te proteja. A ver, mamá, usted tiene aceite consagrado, aceite santo, porque se le consagra, ¿sí? ¿Qué le cuesta a usted una vez a la semana, por si le da pereza, hacerlo todos los días? Agarre un poquito de aceite, ¿sí? Y hágale la cruz al hijo suyo en la frente. Que Dios te bendiga y te cuide y te proteja. Que Dios te santifique. Porque usted como papá y como mamá tiene el deber y la obligación de bendecir a su hijo, de bendecir a su familia. ¿Y por qué no lo hace? Teniendo un sacramental tan bello y hermoso como es el aceite, y como dice la misma palabra de Dios, unge, nos ayuda en nuestras debilidades a alejar el demonio. Y no es brujería. El detalle está cuando usted utiliza esas cosas no por boca del sacerdote, sino por boca del brujo. Ahí sí está cometiendo usted un pecado, porque no le está haciendo caso al ministro de Dios, le está haciendo caso al ministro ¿de quién? De Satanás. Así de sencillo. Utilice los sacramentales. Miren, agarre agua bendita en la puerta de su casa y diga, Dios Todopoderoso bendiga mi hogar, y hágale una cruz con agua bendita. Rece un credo, rece un Padre Nuestro. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos da pereza. Segundo, nos da vergüenza. Porque ¿qué va a decir el marido mío? Que estoy loca. ¿Qué va a decir el hijo mío? Que anticuados. No, que anticuados no. Es que tenemos una lucha, y es una lucha contra Satanás. No es la lucha contra cualquier persona, dice la misma palabra de Dios. Nuestra lucha son contra los espíritus inmundos. Nosotros tenemos el arma, mire, el rosario, por ejemplo, rezar el rosario. El lunes vamos a hablar sobre el rosario, los invito. Vengan el lunes, vamos a hablar sobre el rosario y la importancia del rosario y el rosario en la Sagrada Escritura. Y hay gente que no reza el rosario, que pasan semanas, pasan meses y algunos años que no, pero lo cargan puesto. Cargo el rosario. ¿De qué le sirve? Si esa camándula, que se llama camándula, es para que usted haga el rezo del Santo Rosario. Pase pepita por pepita y rece, Dios te salve María, Padre nuestro, creo en Dios Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y el resto se lo comieron? Porque aquí dicen amén de una vez. No, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Y así ha sido siempre. El problema es que no sabemos usar los sacramentales. Mire, el aceite cura ¿a quiénes? A los enfermos. Si usted no tiene ninguna enfermedad, acuérdese que vivimos enfermos ¿de qué? Del pecado. Porque todos los días cometemos pecado, ¿o no? Sí, todos los días. Vivimos enfermos del pecado. Padre, me dijo una señora, padre, ¿será que yo puedo cocinar con esta sal que usted me bendijo? Señora, mire, échele sal a todo. Está el marido suyo si quiere. Cocine con eso, ¿sí? Hay una historia, creo que es la de ¿A quién fue que yo le dije? ¿San Antonio? Sí, la historia de San Antonio. Creo que es San Antonio. San Antonio no lo querían en un pueblo donde estaba. Si mal no recuerdo, creo que es San Antonio, uno de los santos. Y le echaron veneno a la comida. Y el santo todos los días bendecía los alimentos antes de... Y el hombre bendijo los alimentos y comió. Y comió fue puro veneno. Y no le pasó absolutamente nada. Y los que le hicieron eso se convirtieron y le dijeron, estamos sorprendidos. Te echamos tanta cantidad de veneno en esa comida y a ti no te pasó absolutamente nada. Y la importancia de solamente santiguarnos, de darle gracias a Dios por los alimentos. Ahora imagínense utilizando los sacramentales que tenemos. Imagínense. Pero nos cuesta hacerlo. Entonces, dice, es Santiago 5:14, si hay alguien enfermo, llame a los presbíteros y él los ungirá y el enfermo sanará. Éxodo 30, capítulo 30, versículo 25. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios. Éxodo 30, capítulo 30, versículo 25. Mire cómo se consagran las cosas. Prepararás con ello el óleo para la unción sagrada. Preparar el óleo para la unción sagrada. Vamos a ver. Perfume aromático, como lo prepara el perfumista. Con él ungirás la tienda del encuentro y el arca del testimonio, la mesa con todos sus vasos, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos, con todos sus utensilios, y la pila con su base. Así los consagrarás y serán cosas muy santas. ¿Y serán cosas qué? Muy santas. Muy santas. Ustedes entran al templo y se encuentran con una vasijita que tiene agua, ¿cierto? No me respondan. ¿Tienen en la entrada de su casa esa vasijita con agua bendita usted? O sea que tienen una tarea. Sáquele plata al marido, compra una vasijita y la pone en la entrada de su casita. Para que cuando usted entre todos los días a su casa, y cuando usted salga todos los días de su casa, también salga bendecido, entre bendecido. Ahí está usted protegiendo su casa. O sea, ¿se dan cuenta que hay cosas tan sencillas? Pero no, ¿sabe qué hace la gente? En mi tierra, no sé aquí, no sé en México. ¿Ustedes conocen la mata de sábila? ¿Qué hacen? La ponen patas arriba en la puerta, ¿sí o no? A ver, ¿dónde está eso en la Biblia? Ah, pero como lo dijo el brujo, y como ese brujo es de los buenos, padre, porque así le dicen a uno, ese brujo es bueno. No, mijo, brujo es brujo, sea bueno, sea malo. Como el que dice, mentira, padre, dije una mentirita, pero una mentirita piadosa, una mentirita blanca. Mentira es mentira, póngale el peletijo que usted le ponga. Entonces la gente prefiere tener la mata de sábila volteada detrás de la puerta que tenerle el jarroncito con el agua bendita. ¿Sí? ¿Por qué no agarra el aceite bendito que tiene, que el Padre le bendijo? ¿Sí? Y diga usted, voy a bendecir mi casa
y agarra en toda la puerta y le hace una pequeña cruz con aceite santo y consagrado. Bendito, Señor, bendiga mi casa. A la puerta del cuarto de su hijo, porque cuando usted está durmiendo, Satanás está trabajando. Usted se acuesta a dormir a las 9 de la noche porque está cansado de trabajar y su hijo son las 2 de la mañana y está en TikTok. Y no está rezando. ¿O no? Y se ríen, los muchachos se ríen. Así. Hey, aleje a Satanás de ese cuarto. ¿Sí? Aleje a Satanás. En estos días pasó un video, perdone que sea tan largo, pero es que yo lo vuelvo a ver, si Dios quiere, el año que viene. ¿Sí? En estos días pasaron un video de una familia que le dijo al hijo, vámonos para la playa, y los hijos le dijeron que no, que eso era muy aburrido. ¿Y sabe qué hicieron los papás? Quitaron el modem del internet, todo lo que es del internet, y se lo llevaron. Y le tomaban fotos en la playa a todo eso del internet y se las mandaban a los hijos. ¿Sí? Sí, porque es que si no hay internet allá, eso es aburrido. Mire, decía un sacerdote predicando una vez en mi parroquia que lo invité, decía, hay algo, un aparatico que yo le llamo el cajón del diablo. Entonces, y ustedes se preguntarán por qué. Dijo, porque más lo utilizan para las cosas de Satanás que para las cosas de Dios. Y recuerde que Satanás puede entrar por el oído, pero también puede entrar ¿por dónde? Por la vista. ¿Tiene cómo correr a Satanás de su casa? Sí. ¿Le ha dado la gana de usarlo? No. Así de sencillo. Perdone que utilice palabras tan grotescas, pero al pan pan y al vino vino. Cosas peores habrán escuchado ustedes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Todo puede ser consagrado con el aceite. Consagre en su casa, consagre en su familia, consagre en sus hijos. Conságrenos. Conságrenos. Tienen cómo consagrarlos, ¿por qué no lo hacen? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19, la sal. Miren lo que hace la sal. Y no cualquier sal, ¿no? La sal bendecida. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Escuchen. La gente de la ciudad dijo a Eliseo, aquí se está bien, como mi señor lo puede ver, pero el agua es malsana y las mujeres de la zona son estériles. Les dijo, denme un plato nuevo y pongan en él sal. ¿Qué le pidió? Plato nuevo y que pusiera ¿qué cosa? Sal. Se lo pasaron. Se dirigió a la fuente y echó la sal en el agua. Luego dijo, esto dice Yahvé, he sanado esta agua. Y la sal la utilizó para sanar ¿qué cosa? El agua. Por eso el sacerdote le coloca un poquito de sal al agua. Para sanar, porque la sal sana. La sal cura. La sal remedia la esterilidad. El agua era estéril, el agua no servía para nada y les puso sal. Las mujeres no podían parir, tomaron el agua con el sal y a parir, muchachos, se ha dicho. Así de sencillo. ¿Por qué la sal también es importante? Levítico capítulo 2, versículo 13. Ustedes después leen todo el texto completo en su casa porque yo estoy resumiendo porque no salimos a las 5 de la mañana. Bueno, yo no tengo problema. El problema son muchos de ustedes que... se mueve. Muy bien. Eso. Levítico capítulo 2, versículo 13. Pues así como la alianza con tu Dios es alianza de sal. La alianza con Dios es alianza ¿de qué? De sal. ¿Por qué alianza de sal? Porque nos purifica. La alianza de Dios remedia nuestra esterilidad. La alianza de Dios remedia nuestro pecado y la sal purifica, la sal limpia. Por eso dice, es una alianza ¿de qué? De sal. ¿Siga? También estará la sal en tus ofrendas. También debe estar la sal, ¿dónde? ¿Dónde? The offerings. En las ofrendas. Siga.
todas serán saladas. Porque la sal, dice el Señor en su palabra, somos sal de la ¿qué? Salt of the earth. Que ustedes me compensen. Sigamos entonces, sigamos. ¿Sí? Números 18, 19. Números 18, 19. Todo lo que se haya reservado de las ofrendas que hagan los israelitas a Yahvé será considerado como partes santas. Te las doy a ti, a tus hijos y a tus hijas. Es una ley perpetua. Es una alianza eterna por la sal ante Yahvé. Porque la sal es una alianza eterna. ¿Con quién? Con Yahvé. ¿Y quién es Yahvé? ¿Quién es Yahvé? Dios. Por eso para los brujos el agua con sal no les sirve. Yo como sacerdote siempre bendigo el agua y le pongo sal. Así duré 4 horas en la fila echándole sal a todas las pipas. O a todos los vasijas, a todos los potes. Cuando llegué a mi parroquia, a la que tengo ahorita, que no me da pena decirlo, el primer mes yo creo que bendije como 8,000 litros de agua. O sea, todo el mundo llegaba con agua. Y le pregunté yo a un santo sacerdote, alma bendita, que en paz descanse, tenía 93 años de vida, 70 y pico de sacerdote. Le dije, padre, me pasa esto. Y me dijo, mijo, échele sal bendita, haga un exorcismo a la sal, la bendice y se la coloca al agua. Que esa no sirve para el mal. Y comencé. Todo el que llegaba a bendecir agua, le dije, tráigame sal. Y entonces algunos llegaban y decían, padre, vengo para que me bendiga el agua, tráigame sal. Ah, bueno, padre, ya vengo. Y todavía lo estoy esperando. No han vuelto. ¿Por qué no sirve? Para la brujería y para todo ese tipo de cosas. No sirve. ¿Sí? Porque así como existe el bien, ¿existe qué cosa? El mal. Así de sencillo. Terminemos con Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante. Mateo 5, 13. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué utilizamos la sal? Porque el Señor nos invita a nosotros a ser sal de la tierra. ¿Por qué utilizamos la luz? Porque Cristo es la luz. Cuando usted tiene un cirio bendito, usted lo prende en su casa porque esa luz representa ¿a quién? A Cristo. Hay gente que llega y esconden a Cristo en el baño. Prenden la vela en el baño. Y estos son bobos y lo demás es cuento. O sea, ¿usted prende una vela para esconderla? No. Usted prende una vela cuando no hay electricidad. Bueno, en Venezuela, que es casi que todos los días no hay luz. Usted prende una vela y la coloca ¿dónde? Dice la palabra de Dios. En lo alto, para que ilumine toda la casa. Usted tiene un cirio bendito y va y lo pone en el baño. ¿Quién lo va a ver? No, que para las ánimas. ¿Cuáles ánimas, hijo? ¿Usted quiere rezar por las ánimas? Vaya y mándele a hacer una misa. Una misa por las ánimas benditas. Que como dice Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo del 38 al 45, orar por los difuntos es una obra buena, santa y justa. Mándele a hacer una misa a las ánimas. Bueno, no venga usted con el cuento de que usted va a prender una vela en el baño para las ánimas benditas. ¿Eso sabe de dónde viene? De la brujería. Que ellos son los que dicen, pónganse a ver las viejas esas que aparecen en la televisión y estoy leyendo las cartas. Y usted hoy, para que reciba las bendiciones, báñese con agua bendita y pétalos de rosa y prenda en el baño la vela a los 7 arcángeles. Allá va usted, ve la señora ahí echándose agüita y prendiendo las velitas. Señor Jesús. En estos días vi una entrevista de una bruja colombiana. Le preguntaron, ¿quién va a ganar la Copa América? ¿Y sabe qué hizo la vieja esta? Tengo la fe que va a ser Colombia. Pero se tiró la cruz. ¿Por qué?
Porque los brujos saben que por encima de ellos hay un poder mejor. ¿Qué es el poder de quién? De Dios. Cosa que muchos católicos no sabemos. Y por eso hacemos las cosas mal. Por eso le prestamos atención a los servidores de Satanás y no a los de Dios. Si usted tiene una vela bendita en su casa, que quiere que sea la luz de Cristo en su hogar, préndala en la sala y agarre su familia, póngalos asentados alrededor de la vela y haga el rosario. Haga el rosario. Hay padres que los hijos míos no me hacen caso. Entonces usted fracasó como mamá. Fracasó como papá. Porque yo recuerdo que cuando mi papá me decía A, es A. Y si no, le hacía a uno gritar ¡ay! Cuando le daban esa pela. Y usted, ¡ay! ¡Ay, no! Dice Proverbios, la vara corrige al hijo, hijo consentido en la vergüenza de su madre. Hay muchachos, yo no sé qué hacen todo el día en el cuarto, invernando será. No les da un rayito de sol a esas criaturas. Y la mamá sin vergüenza le lleva la comida al niño a la cama. Pero la velita bendita que le va a servir para que su hijo rece el rosario cuando esté en la casa, va y la mete en el baño. ¿Qué se puede esperar? Mire lo que dice la palabra de Dios, hágale. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal, ¿de qué cosa? De la tierra. Usted es la sal de su familia. Usted quiere que su familia tenga el sazón de Cristo, usted es la sal principal. Pero imagínese que el muchacho de 10 años puede con usted. ¿Qué sal va a ser? Dice la palabra, si la sal deja de ser salada, no sirve para nada. No sirve para... hay que botarla. Ustedes son la sal de su hogar, de su familia. La sal cura, la sal sana, la sal da bendición. La sal es un pacto con Dios. Usted es un instrumento de Dios para su hogar, para su familia. Tiene la vela bendita, bendecida, tiene el cirio bendecido. Póngalo en medio de su casa, reúna a su familia y haga el rosario. Hágalo. Enséñele a sus hijos a tener temor de Dios. Sea sal en su familia. Porque de nada le sirve tener agua bendita, tener sal, tener vela bendita, tener todo. Y en su caso usted no hace absolutamente nada. No reza el rosario, no se encomienda a Dios. Nada. De nada le va a servir tener todos los sacramentales si usted no es sal en su hogar. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada. ¿Esa sal no sirve? Dígamelo duro, ¿esa sal no sirve? Muy bien. Por lo que se tira. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Sí. Van tirados algunos derechitos, pero no para el cielo. Porque han dejado de ser sal en su hogar. Sigue. Afuera, y es pisoteada por la gente. ¿Y es pisoteada por quién? Por la gente. Ahí sí la gente viene y los pisotea. Ahí sí la gente le dice, ven, usted que se la pasa todo el día metido en la iglesia, mire cómo son sus hijos. Usted que se la pasa todo el día en la iglesia y comulgando y recibiendo la palabra de Dios, mire, sus hijos no le hacen caso. Porque usted dejó ser sal. Ay, sí, es que yo le pido a Dios y siento que Dios no me escucha. Ahí le provoca al Señor bajarse de la cruz y agarrarnos a latigazos a nosotros. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si la iglesia le enseña, si la iglesia le dice, si la iglesia le muestra, si la iglesia le da los instrumentos para alejar a Satanás, y no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Ustedes no se dan cuenta en las catequesis?
Hay padres que vienen y tiran al muchacho en la catequesis, vienen y lo recogen y lo tiran aquí en la iglesia para que esté en la misa, pero el papá no se aparece por ningún lado. La mamá no se aparece por ningún lado. Y cuando terminan, gracias a Dios, ya salimos de eso. Y más nunca los vuelve usted a ver. Gracias a Dios. Mire, terminemos. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son, ¿qué cosa? La luz del mundo. Cristo es la luz, por eso se bendice los cirios. Y recuerden, aprendan. La luz no es para meterla en el baño. La luz no es para ponérsela allá a las ánimas benditas, como dicen algunos, en el rincón de la casa, donde nadie sabe dónde está. No, la luz que es Cristo hay que colocarla en el medio de nuestras familias, de nuestro hogar. Tiene el cirio bendito, está lloviendo fuerte, porque hay gente que dice, bueno, padre, cuando llueve yo prendo la velita. Está muy bien, pero ¿qué hace? ¿Puro la prende? ¿Está rezando? ¿Se está haciendo el rosario? ¿Y entonces? ¿Usted cree que con puro prenderla basta? No. Hay que rezar. Hay que orar. ¿Por qué? Porque el día sábado santo se bendice el cirio pascual y dice el sacerdote, Cristo luz del mundo. ¿Y qué respondemos nosotros? Demos gracias a Dios. ¿Y cómo le da gracia a usted a Dios si esconde la vela? Gracias, Señor, por el sanitario. Ya, y le prende la velita al baño. ¿Sí? Oh, hijo. Dejemos las supersticiones a un lado. Dejemos las cosas de la brujería a un lado y hagamos las cosas como Dios quiere. La vela es para colocarla en lo alto para que ilumine toda la casa, toda su familia, todo su hogar. Siga. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. Nadie prende una vela para meterla en el baño. La ponen más bien sobre un candelero. Escuche, ¿dónde tiene que ponerla? En un candelero. El agua bendita no es para guardarla. El agua bendita es para usarla. Para usarla. Tenga agua bendita en un bol, en una tacita. Llámele como le llame, para que usted todos los días cuando entre y salga de su casa, se haga la cruz con agua bendita. Y cuando se le acabe, viene para acá. Aquí hay 2 curas y un diácono. Para que le bendigan agua. Padre, bendígame agüita. ¿Sí? Ojo, pero es para eso. Porque hay de aquel que lo utilice para brujería. Vamos a ver si podemos antes de irnos darles el tema de la brujería, de la hechicería, de todas esas cosas. ¿Sí? Toda esa gente que se la pasa creyendo en esas boberías, en esas tonterías. ¿Sí? Para que usted vea que es un pecado. Terminemos. Y alumbra a todos los que están en la casa. La luz de Cristo alumbra a todos los que están ¿dónde? Bravo. En un candelero, en el medio del hogar, para que alumbre a todos los que están en la casa. Sigue. Hagan pues que brille su luz ante los hombres. Haga que esa luz de Cristo, ¿qué cosa? Haga que esa luz de Cristo, ¿qué? Shine bright. Brille. Why are you hiding yourself? Así que usted tiene una tarea grande. Mi tarea como sacerdote, por eso yo predico así, porque mi tarea como sacerdote es ser sal y luz en medio de ustedes. Pero la tarea de ustedes es ser sal y ser luz en medio de su familia. ¿Qué tarea tan grande tenemos? ¿Qué tarea grande tenemos? Y estamos raspados o quebrados. O no sé cómo le dicen aquí cuando a un muchacho se le aplaza una materia que no la supera. ¿Quebró? Reprobó. Bueno, así vemos muchos católicos. Estamos reprobados. ¿Sí? Hemos hecho las cosas mal. Como el que se copia de un examen. No se copia bien. Siempre se copia mal. Así estamos nosotros. Haciendo una copia de lo que debemos hacer una verdad. Estamos haciendo las copias de Satanás. Satanás es la copia de Dios.
pero es una copia errada. Porque si Dios dice la luz alumbra la casa, Satanás dice no. Si Dios dice el agua bendita nos santifica y nos sana, Satanás dice no. El agua sirve para otras cosas menos para eso. Si la Biblia dice la vara corrige al hijo, Satanás le dice llévelo al psicólogo. ¿O no? Yo conocí los drones a la edad de 6 años. Conocí yo el primer dron. Me lo lanzó mi mamá. Sí, porque cuando hice algo y cuando miré para atrás venía esa chancla aquí. Ese fue el primer dron que yo conocí. La vara corrige. Hijo consentido, la vergüenza de su madre es. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a